Actividad practicando funciones de texto. Las funciones de texto son un grupo de Excel, son un grupo de funciones en Excel que nos ayuda a facilitar este tipo de elementos. Por ejemplo, yo tengo estos dos nombres y los quiero volver en mayúscula, uno a uno. Acá se trabaja una casilla a la vez, igual la función se llama mayús, abro el paréntesis y selecciono una sola casilla, cerrando paréntesis. Y ahí tengo a Rubén. Si quiero a Darío, le doy a la derecha y tengo a Darío en mayúscula. Como ya los tengo, simplemente desplazo hacia abajo. Eso es mayúsculas en Excel. El formato de estilo nombre propio. La función se llama nom propio y hace lo siguiente. Selecciono el dato. Mire la diferencia. Es que la primera letra de cada palabra la convierte en mayúscula. Y minúscula hace lo siguiente. Convierte los textos de mayúsculas o de cualquier otro formato a minúscula. Y si ya está en minúscula, pues simplemente la deja en minúscula. No le hace ningún otro cambio. Y ahí está. Luego pasamos a esta otra opción. Nombre completo en mayúsculas. Hay muchas formas de poner los nombres completos en una celda. Muchas. Pero entonces vamos a utilizar esta. Voy a eliminar aquí porque ya no las necesito. Y la primera es esta. Igual. Concatenar, que es la función. Y digo, el primer texto, punto y coma. Recuerda que punto y coma es dependiendo de la configuración de su computador. Hay equipos que no funcionan con punto y coma, sino con comas. Pero ¿cómo me doy cuenta yo de eso? Cuando estoy diligenciando las funciones, en esa parte, el ayudante o el asistente me va diciendo punto y coma, texto 2, punto y coma. Si en su computador usted ve que dice coma, lo trabaja con coma, si no con punto y coma. Aunque la gran mayoría de los tutoriales en YouTube aparecen solo con coma. Los tutoriales, pero en la práctica, el Excel que nosotros trabajamos va con punto y coma. Rubén, entre comillas, un espacio, punto y coma. ¿Un espacio qué? Porque entre un nombre y otro, una palabra y otra, hay un espacio que separa. Darío, punto y coma, nuevamente el espacio entre comillas, punto y coma. O sea, mire que texto 1 es un texto, una celda. Texto 2 es un espacio, pero es un texto. Texto 3, texto 4, texto 5, coma, el espacio. Y ahí está. El último que fue López. Cierro paréntesis. Y ahí está. Concatenado. Pero dice en mayúscula todo. Primero apellidos y luego nombre. Obviamente, cuando usted lo esté diligenciando, los coge en el orden que se los está pidiendo. Por ejemplo, primero el apellido, López, y después los nombres. Rubén, Darío. Sea López, Rubén, Darío, ¿cierto? Ahí lo volteamos. Pero me lo pide todo en mayúsculas. Antes de concatenar, escribo mayús, abro paréntesis,
y al final vuelvo y lo cierro. Esa, todo en mayúscula y concatenado. Luego me pide algo que se llama día de ingresos en mayúscula. Entonces, ya no necesito esto, ya expliqué lo que voy a explicar. Eliminamos. Y pongamos día de ingreso. Suponiendo que hay una fecha. Supongamos que hoy es 1 de abril del 21. Entonces, ¿qué necesito yo? Convertir el día en mayúscula. Igual. Como es una fecha, yo quiero convertir esto en texto. Esta celda, punto y coma, entre comillas, es el día, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, los días. Y cierro. El día. Jueves. Si yo digo 1, 2, 3, 4, la M me da abril, que es mes. Vamos con días. 1, 2, 3, 4. Tengo el jueves, pero lo quiero en mayúscula. ¿Cómo lo hago en mayúscula? Adelante. Digo mayús. Y al final cierro paréntesis. Este jueves. Mes, ingreso en mayúsculas, ya lo expliqué aquí ahorita. Las tres primeras letras de la izquierda. Las tres primeras letras de la izquierda. Yo puedo decir igual, la función se llama izquierda. Me pide un texto, o sea, ese texto, punto y coma. ¿Cuántas letras necesito? 3. 3. Y ahí están las 3. Pero si quiero las 3 últimas, no las 3 primeras, sino las 3 últimas. Entonces, las últimas, si esto empieza por izquierda para la primera, para la última empieza por la derecha. Ahí están, por la derecha. Me da las 3 últimas. O 2, si yo pongo 2 o 5, lo que yo le quiera poner. En este numerito que se llama número de caracteres. Entonces, escojo primero el texto y el número de letras que yo quiero sustraer de esa celda. Luego, una función para calcular los años, igual año de aquí, de 2021. La función que calcula años se llama año. Entonces la función que calcula días se llama día y funcionan igual. ¿Cómo así igual? Igual, día, y selecciono la serie. Primero. Entonces la que se llama mes trabaja igual también y saca el mes. Eliminemos esto, ya no lo necesito. Control menos, el control presionado y la tecla menos elimina columnas y con el más ingresa. Años de vinculación. ¿Vale? Sí, fecha. Sí, fecha. Selecciono la fecha inicial, punto y coma, a la fecha de hoy. Punto y coma. Y son en años, entonces entre comillas la Y para años.
me va a dar 0. Pero si yo cambiara esa fecha por esta otra, ya me dice que son 3 años de vinculación. Ahí está la función. Teniendo como fecha inicial el día de ingreso, fecha de salida o fecha final, hoy. ¿Y qué es hoy? Hoy es esto igual. Hoy es una función que no tiene ningún tipo de argumentos y da la fecha de hoy. Es decir, ¿de dónde saca esa fecha? De la fecha que tenga el computador actualmente. Pero si me dijeran, no, es que él ingresó el 30 de septiembre de 2017 y salió el 25 de febrero del 2020, ¿cuántos años tuvo vinculación? Pues sencillo, igual, si fecha, tengo la fecha inicial, la fecha final, y el resultado lo quiero en años, entre comillas la Y. Me dice que tiene 2. Profe, pero si solo quiero los días, Y de años en inglés, years. Pero si solo quiero días, pongo la D. Y tuvo 878 días. Si solo quiero meses, pongo la M. Y tuvo 28 meses de trabajo. Días laborales, igual, días, y ahí dice laborales. Mire que es lo mismo, solo estos dos. Fecha inicial, fecha final. Otra opción, pues la otra es opcional. A pesar de que acá decía que tenía 800 días, 28 laboralmente, es decir, los días hábiles fueron 627 como tal. En la primera cuenta sábados y domingos y feriados, y en esta solo los laborales. Con esta primera parte desarrollamos la actividad de funciones de texto, practicando funciones de texto. Vamos a esperar, abrimos el otro archivo. Que se llama actividad número 2, funciones de conjunto. Las funciones de conjunto, yo busco para explicar funciones de conjunto. A ver.
Bueno, vamos a explicarlo sobre entonces el mismo archivo. De la actividad. Bueno, aquí tenemos el archivo. Están las funciones que vamos a trabajar: contar, contar.sí, sumar y sumar.sí. Vamos al grano. La función contara es una función que te permite hacer conteos basados en textos o caracteres en generales, llámese número o textos como tal. Entonces vamos. Primero, vamos a saber algo sobre qué es un rango. Un rango es un espacio muestral de datos como este que estoy seleccionando, desde la celda D4, o sea, D4 hasta la D17. Ese es un rango de datos. ¿Qué es lo que pide la función contara? La función contara me está pidiendo aquí entonces el ejercicio total de empleados, es decir, ¿cuántos empleados hay? Pues igual, contara, y voy a seleccionar todos los textos, desde Álvarez Casas Natalia María hasta de la Osa Hernández del Ciel Socorro. Al seleccionar los datos, he dicho desde la celda C4 hasta la celda C329, cierro paréntesis, y va a contar qué cantidad de datos hay en esa celda, y me dice que hay 326. Si yo llegara a borrar a Natalia y Arbeláez, mire, va disminuyendo. Pero si los cambio por números, no disminuye. ¿Por qué? Porque me permite contar tanto textos como números. Y el pago me pide hacer el total de pagos, es decir, una suma de todos los pagos. Una suma, abro paréntesis, también tiene algo que se llama rango, desde el primer dato hasta el último, cierro el paréntesis, míralo acá arriba, suma F4 hasta F329, y ahí me dio el valor. Cuando aparece esta simbología de numerales es porque el número es muy grande y la columna es muy angosta. Entonces la ampliamos un poquito y aparece la cantidad, que es el total de pagos. Ojo, total de pagos. Ahora, contar sí, sumar sí. Valor total de pagos. ¿Qué va a pasar aquí? Acá me está pidiendo hacer un conteo de cuántas veces o cuántos clientes hay de Medellín. Es importante que usted, antes de hacer los ejercicios, revise la tabla o base de datos. Tiene los datos por cédula, por nombre, ciudad, zona y el pago que tiene la persona. Entonces, en ese orden, la ciudad de Medellín se repite la cantidad de veces que está de acuerdo al número de personas. Entonces, si me preguntan cuántas personas son de Medellín, yo tengo que contar las veces que está en Medellín aquí. Cada vez que está en Medellín es una persona. Por eso acá dice el número de clientes de Medellín, de Bogotá, y etcétera, etcétera. Para eso vamos a utilizar esta función que se llama contar.sí. ¿Qué hace contar.sí? Contar.sí hace un conteo de acuerdo a un criterio establecido. En este caso voy a contar los de Medellín. Entonces, Medellín es el criterio o la condición, porque voy a contar los de Medellín. ¿Pero dónde? Medellín aparece aquí donde dice ciudad. Quiere decir que ese es el rango de todos los datos.
Yo tengo dos opciones para trabajar esto. La primera, es decir, igual, ojo, puedo trabajar con un igual o con un más, hacen lo mismo. Contar puntos sí. El rango va a ser Medellín, la ciudad, perdón, toda. Me puedo poner a hacer esto, punto y coma, que es seleccionar el rango, y el conteo va a ser sobre Medellín. Cierro y me va a dar 108. Hay otra opción mucho más fácil. Borremos esta. La más fácil es asignarle un nombre a los rangos. ¿Cómo así? Este rango de aquí de ciudad, me ubico aquí en ciudad, presiono Shift, Control, direccional hacia abajo, la flechita hacia abajo una sola vez. Y tengo seleccionado todo el rango de ciudad. A este rango le voy a poner el nombre de ciudad. Me ubico acá en la parte inferior izquierda y escribo ciudad. Le doy Enter. Ya ese se llama ciudad. Si entonces hago este rango, se va a llamar zona. ¿Por qué le pongo zona? Porque es el nombre de la columna y para no estar tan perdido. Este rango se va a llamar pago. ¿Cómo sé yo a qué rangos le puedo poner datos? No nombres, perdón. Entonces, me fijo aquí en el ejercicio y me está pidiendo nombres de ciudades. Acá me pide las zonas y acá me habla sobre los pagos. Entonces, esos son los rangos que yo voy a utilizar por el momento. En ese orden ya establecidos, los rangos con nombres, empieza a hacer la función. Igual. Y ahora el rango es porque estamos trabajando sobre las ciudades para contar a Medellín, Bogotá, Envigado, etc. Entonces, este rango ya se llama ciudad. Miren aquí donde está, ciudad. Criterio, yo puedo escribir entre comillas Medellín, pero me implicaría que tengo que escribir entonces Bogotá, Envigado, Itagüí, Caldas, Cartagena, Sabaneta y Bello. Pero las funciones de Excel no trabajan así. Lo ideal es que nos ayude a mejorar el trabajo, a que sea un poco más fácil. Entonces seleccionamos la celda. ¿Cuándo sé yo que tengo que seleccionar la celda? Porque cuando empieza a desplazar la función hacia abajo, él automáticamente va a coger a Medellín, Bogotá, Envigado, de manera automática. 108. Y ahí está. Esa explicación de este cuadro es el mismo para los de abajo. Vamos con la suma de pagos. La suma de pagos es igual, la función se llama sumar puntos sí, y lea detenidamente. Hay rango, criterio y rango de suma. El rango de suma son los datos que él va a sumar. En este caso va a sumar los pagos, sería el último que voy a tomar. Pero el rango inicial y el criterio hacen referencia a Medellín, Bogotá, Envigado. Entonces, quiere decir que el primer rango va a ser ciudad, el criterio va a ser Medellín, y ahí están los dos primeros rangos. El rango y el criterio, perdón, esos dos siempre están de la mano. Por si yo sé cómo diferencio eso ahí en ese punto, pues sencillo. El criterio es Medellín. Medellín está en el rango de ciudad. Entonces, el rango y el criterio siempre están de la mano. Y el rango de suma está por fuera. Entonces, suma sería pago. Mire que hay una función que se llama pago y está la lista que se llama pago. La lista es el rango. Cierro. Y me dice, vamos a quitarle un decimal, disminuir, que 947 millones
para Medellín en 108 personas. Valor respecto al total, porcentaje respecto al total. Se supone que aquí debe haber unos totales. Yo puedo decir igual suma de todos los datos que estén aquí. Cierro y estaría este dato. Entonces la fórmula sería igual el valor, que es este, dividido total pagos, que es la suma de pagos por Medellín. Me daría 1, porque es lo mismo sobre lo mismo. O en su defecto lo puedo hacer igual el total de pagos que está allá arriba, el valor, perdón, este valor dividido sobre el general, que es el total de allá arriba. Da en peso, como da en peso lo puedo poner a porcentaje, al 32%. Porcentaje aquí. Y ya entonces tendría yo la fórmula. ¿Qué pasó, profe? Resulta que el 32, este dato lo saqué de aquí. Pero el que sigue, mire dónde se bajó el precio del total de pagos, pero aquí sí bajó normal. Y acá también. Entonces a este hay que hacerle algo, al primero. Al I14 le doy F4. Lo puedo borrar si quiero, lo selecciono de nuevo y le doy F4. ¿F4 para qué? Para bloquear, para que esa celda, a medida que yo arrastre la función, no se mueva, quede quietecita. 32%, deslizo, y ahí sí me da. Vamos a centrarlo. Y aquí están los porcentajes. La situación es, algo está pasando aquí, los datos no están... Falta plata, faltó una ciudad aquí. Faltó una ciudad. Bueno, lo importante es la fórmula ahorita. Ese mismo ejercicio se hace acá, en esta segunda opción, solo que están volteadas las opciones. Y en este, el conteo es el mismo. ¿Cuántos pagos hay mayores? Entonces, está sobre las columnas de pago, igual, contar puntos sí. El rango es sobre los pagos, porque es la única columna que tiene valores numéricos o dinero como tal. Y entonces yo digo, pago, punto y coma. Mire cómo se selecciona la lista de datos de una vez sobre el rango. Mayores a 10 millones. Entonces, entre comillas, mayor a 10 millones. ¿Yes? Me dan 143 pagos mayores a 10 millones. En el mismo orden, igualito, pero menores a 800. Pagos superiores, o sea, superiores mayor que, pagos menores, y así, igual. Profe, la suma de pagos, sencillo, igual, sumar puntos sí. Ese caso es más particular, porque tanto el rango, el criterio y el rango de suma están en la misma columna. Entonces el rango va a ser pago, el criterio, ¿cuál va a ser? Mayores a 10 millones, entre comillas, mayores a 10 millones, que es el criterio, punto y coma, y de esa misma columna de pago, haga el rango de suma. Y la suma de todos los valores mayores a 10 millones son 1000 y pico. Él los está sumando, no los está contando. Bajo esa misma premisa, hacemos lo siguiente. Vamos para los empleados.
Esa es la base de datos de todos los empleados. Aquí están las instrucciones a seguir con las mismas funciones que ya venimos trabajando. Y está un informe. La anterior hablaba de contar puntos sí y sumar puntos sí. Ahora esta habla de contar sí conjunto y sumar sí conjunto. Hay dos informes por realizar. Uno, informe 2. Entonces, empleados por municipio. Este se hace igualito. ¿Cuántos son de Bello? ¿Cuántos son de Caldas, de Envigado y Girardota? Por ejemplo, igual, contar puntos sí. Pero entonces, para poder facilitar el ejercicio, vengo a la tabla de empleados, miro la columna de municipio y le pongo nombre a la columna completa. Puedo seleccionar todo el rango o la columna completa y le pongo municipio. Y cuando vengo al informe, yo digo igual, contar puntos sí, el rango va a ser municipio, punto y coma, y el criterio, Bello. Y ahí están todos. Lo mismo voy a hacer por cargo, por empleados por hospital, que es la función contar puntos sí. Luego viene sumar puntos sí, que es la misma que estábamos practicando ahorita, pero con sumar puntos sí. Por ejemplo, ya tengo la columna de municipio nombrada, falta la de los sueldos. Voy a empleados, salario. Le pongo el nombre que se llama salario, y le doy enter. Cuando llego al informe, digo igual, sumar puntos sí, el rango, porque es por municipio, entonces municipio, coma, el criterio es Itagüí, punto y coma, y el rango de suma va a ser salario. Y ya tengo los salarios. Tecnología, y arrastramos la fórmula. Y ahí están los datos de contar puntos sí y sumar puntos sí. En el informe 2 las cosas cambian, porque tengo varios criterios, que sean médico cirujano y de Bello. Uy, profe, se puso más dura. Claro, mientras en los anteriores estábamos trabajando con un solo criterio, o eran del municipio o tenían un cargo. En este caso, ya se le agregó los cargos, médico cirujano, ginecóloga, médico internista, y que sean de Bello, de Caldas y Envigado. En este otro tiene los mismos cargos, pero cambia el hospital. Entonces voy a la base de datos que se llama empleados e identifico. Tengo el municipio, que ya lo tengo, el cargo no lo he puesto, le pongo nombre también, se llama cargo. Profe, ¿por qué se llaman así? Pues lo ideal es que si es la columna de cargo tenga un nombre similar a lo que tiene. Porque es que en la columna de cargo no puedo poner salario ni nada de eso. Aquí está hospital, entonces le pongo hospital. Por ahora necesito esto. Vamos nuevamente a informe 2. Y ahora sí. En este caso yo digo igual, conteo, contar sin conjunto, que la función está especificando. Vamos a ponerlo más grande para que podamos visualizar. Igual, contar sin conjunto. Tengo rango, criterio 1. Yo puedo utilizar o el cargo o el municipio, en el orden que yo quiera. Vamos a hacerlo por municipio primero. Entonces el rango del primer criterio, o sea, de Bello, va a ser municipio. Municipio, punto y coma. El rango sería, el criterio sería Caldas. Vamos para el segundo criterio.
Mire, rango del primer criterio y el criterio. Rango del segundo criterio. Los rangos son las listas. ¿En qué parte de la base de datos está el cargo, que es médico cirujano? Entonces, obviamente, en la columna de cargo, punto y coma, está lo de médico cirujano. Cierro, lo doy enter. Repetir este mismo ejercicio varias veces te va a ayudar a entender el tema del rango 1, criterio 1, rango 2, criterio 2, tanto para ginecología, médico internista. Luego pasas a este tema, que el rango para médico cirujano es cargo, el criterio médico cirujano. Rango 2, hospital. Criterio 2, San Juan de Dios. Y aquí te va a dar la función, utilizando contar puntos y conjunto. Suma de salarios. La suma de salarios es la misma situación, simplemente con la función suma. Igual, sumar sí conjunto, aquí. Pero voy leyendo, siempre voy leyendo para entender. Rango de suma. El rango de suma a salario. Es el rango de suma. Punto y coma. Ahora sí, volvemos otra vez al mismo juego del ejercicio anterior. Rango, criterio 1, criterio 1. Rango, criterio 2. Entonces, empezamos por municipio o médico cirujano. Vamos a hacer por cargo. Cargo, punto y coma, el médico cirujano. Punto y coma. Vamos para el segundo rango con su segundo criterio. Municipio, que es donde están los datos, punto y coma, y el criterio va a ser Girardot. En esta función, a diferencia de sumar sin, el rango de suma está al principio, en la anterior estaba al final, para tener en cuenta. Me dio este número, lo pongo en formato de millares, y ahí está el rango de suma de los salarios, la suma de los salarios de los médicos cirujanos de Girardot. Así hacemos los demás. Esa es la misma situación. Por medio sí conjunto. Esa fórmula tiene la misma sintaxis de las anteriores. Si usted escribe igual, promedio sí conjunto, mírelo aquí donde está. Trabaja igualito. Rango del primer promedio. Entonces, vea, recuerda utilizar la función si-error para evitar los errores. Esos promedios se van a hacer sobre, ustedes saben que los promedios no se trabajan sobre texto, sino sobre salarios, sobre números. Entonces, el rango del promedio va a ser el salario. Punto y coma, empezamos con el tema de los criterios. El tema de los criterios va a ser el rango del primer criterio, por ejemplo, cargo. Los cargos, coma, pediatra, punto y coma. Luego el rango del segundo criterio, municipio, punto y coma. Ahí mismo el sistema me va diciendo Caldas. Cierro. Y el promedio del pediatra en Caldas es este. ¿Qué es la función si error? Es esto. Antes de iniciar, yo escribo si punto error y al final, punto y coma, comillas. O sea que si la función tiene un error, por ejemplo aquí que va a tener errores, quede en blanco mejor. ¿Sí? Borramos. Esta función trabaja igual que sumar sí conjunto, pero se llama promedio, ¿sí? Y aquí tenemos esta opción de la actividad número 2 ya finalizada.
sobre este video vamos a dejar solamente esas dos actividades. En el próximo video monto sobre las otras dos. Tenemos una semana para realizar las 4 actividades. Entonces primero empezamos con estas dos y ya mañana o pasado vuelvo y monto las otras. Muchísimas gracias.